Linda Caicedo, un fichaje que marca punto de inflexión en la sección del Real Madrid femenino. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues efectivamente, Linda Caicedo, que es jugadora del Real Madrid, es un fichaje que pues marca un punto de inflexión dentro de la sección del Real Madrid femenino, y es un fichaje que va mucho más allá de cuestiones simples a título futbolístico, que evidentemente es un fichaje que nos catapulta, que nos eleva, que nos mejora, porque estamos hablando de probablemente de julio de 2022 en un canal madridista, no a nivel informativo de que tuviéramos Info Real Madrid con respecto a Caicedo, pero sí donde ya nos empezaban a comentar cositas de esta futbolista que empezaba a mascarse como una jugadora muy especial cuando ni siquiera había cumplido los 18 años por los cuales ya ha podido llegar a Europa y ha podido llegar al Real Madrid. Pero como digo, en este caso, en este tuit que os dejo de Madridismo al Día, el fichaje de Caicedo es un fichaje estratégico por muchas razones. Primero, evidentemente, a nivel deportivo, que es una jugadora de muchísimo talento y muchísima calidad en muchísimos aspectos. Pero luego, por otra parte, también a nivel de marketing. No hay que olvidar que el Real Madrid, como sección, tiene que explotar ese tipo de cualidades en torno a los fichajes que haga, ¿no? Y si hemos hablado de que Caroline Weir es un fichaje estratégico a nivel europeo, si hablamos de que es una jugadora absolutamente top talla mundial, pues en el caso de Linda Caicedo es un fichaje que también te trabaja muchísimo el marketing sudamericano. Colombia, que es un país que consume mucho fútbol femenino y que está haciendo las cosas muy bien, y Linda Caicedo también en ese aspecto va a ayudar a que la sección del Real Madrid Fem se conozca mucho más a nivel cosmopolita. Luego, por otra parte, no hay que obviar que esta futbolista ha sido querida por los mejores equipos del viejo continente, incluso también se hablaba de Norteamérica, ¿no? Y bueno, hemos vencido esta batalla por Linda Caicedo, por los motivos que sean, pero al final ha fichado por el Real Madrid, no ha fichado por el Barça, que es lo que se estaba hablando. Esa cuestión no solo en el masculino, insisto, comandado con Juni Calafat, sino también en la sección femenina. En cierto modo, Naomi Feller también es un poquito ese fichaje, pero obviamente lo de Linda Caicedo tiene un boom mediático que no se le acerca a ninguna jugadora del Real Madrid que ha llegado hasta ahora, ni siquiera Caroline Weir, que es la gran estrella, la mejor jugadora que ha llegado al Real Madrid femenino en su historia, ¿no? Entonces, bueno, creo que está claro, el Real Madrid femenino no ha hecho un fichaje casual, no es un fichaje solo estrictamente deportivo, en lo cual ya va a sumar desde ya, porque desde ya va a poder competir, sino que es una jugadora que cumple distintos elementos clave dentro de la política de la sección del Real Madrid femenino. Es una jugadora que abarca muchísimos abanicos en cuanto a que es una jugadora muy especial, que va más allá de lo estrictamente relacionado con el terreno de juego. O sea que me parece un fichaje espectacular y que marca el buen devenir y la evolución, la progresión del Real Madrid femenino en cuanto a fichajes y en cuanto a plantilla, que se está mejorando y que se va a seguir mejorando este verano, porque vendrán otras jugadoras de buen nivel que van a seguir componiendo y ampliando sobre todo a nivel cuantitativo los elementos en plantilla Real Madrid femenino 23-24. O sea que muy contento, chicos, chicas, con este fichaje. Me gustaría leer vuestro comentario al respecto del fichaje de Linda Caicedo. ¿Qué os parece? Si os parece un fichaje que desde ya va a dar rendimiento inmediato, si habrá que esperar, si pensáis que ya puede ser una de las grandes estrellas del Real Madrid femenino, si habrá que ir muy poquito a poco, pasito a pasito, suave, suavecito. En fin, me gustaría también que me cataloguéis qué os parece este fichaje a título mundial, cómo de alguna manera Linda Caicedo va a exportar y a explotar más la marca Real Madrid femenino. En fin, todo este tipo de cuestiones, como digo, que se salen al margen de lo deportivo. Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.